Querido amigo y hermano en la fe, que el Señor te esté bendiciendo mucho y ricamente. Y deseo que estés disfrutando del amor de Dios, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, viviendo una vida de comunión con Él. Hoy vamos a continuar estudiando Romanos. Hoy nos toca el capítulo 2 de Romano. Espero estés preparado con tu Biblia, estés preparado con un cuaderno, una lapicera para tomar notas y así poder comenzar con nuestro estudio bíblico. Antes vamos a orar al Señor, así nos encomendamos a Él. Señor, gracias por este día que nos has dado. Nos vamos a alegrar en Él. Señor, deseamos que nos guíes en el estudio bíblico. Deseamos que tu Espíritu hable, Señor, en este día. Deseamos, Señor, conocer más acerca de ti, tu carácter, tu palabra, tu doctrina, tu pensamiento y lo que, Señor, quieres para nosotros. Que a ti sea la gloria. Bendice a mis hermanos, sosténles, fortaléceles y a todo aquel que está escuchando, que si aún, Señor, no es tu hijo, no ha creído en el Señor Jesús de todo su corazón, se arrepienta de sus pecados y crea en ti. En el nombre de Jesucristo, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Dios Santo, oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias y mientras tanto yo les voy compartiendo la pantalla. Así estudiamos el capítulo de hoy respecto a lo que encontramos allí. Mientras tanto voy agrandando la imagen, así no me hallo tan perdido cuando pueda ir compartiéndoles eh, el pasaje. Vamos a leer Romanos capítulo 2. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas, que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, dice, ellos em, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a leer hasta acá nomás, luego vamos a leer la segunda porción del versículo 17 al 29. Pero mientras tanto vamos a ir enfocándonos. Acá el pasaje comienza con la inexcusabilidad del hombre. El hombre no tiene excusa delante de Dios. Y generalmente esto pensaba o piensan muchas personas que por sus buenas obras van a ser justificados ante Dios. Aún el judío mismo piensa que por sus buenas obras va a ser justificado
ante Dios y está muy equivocado. Es más, el judío que sostiene y que ve que no es como los griegos o como los gentiles de las otras naciones que viven en inmoralidad, que viven en idolatrías, en adoraciones a dioses falsos, a dioses que no existen, cuando el judío se gloriaba de la creencia del verdadero Dios. Ellos pensaban y piensan que están justificados y cuán equivocados están. Ellos que menosprecian y acusan están muy equivocados. Bueno, acá lo que encontramos en primer lugar es el carácter de Dios en su juicio. Qué hermoso que es aprender de cómo es nuestro Dios, cómo es nuestro Señor, cómo es el Creador. Y cuando más le conocemos, más gozo, más paz, más seguridad tenemos en Él. Vemos en primer lugar que Dios es justo, entonces su juicio es justo. El carácter de Dios en su juicio lo encontramos en el versículo 1 porque dice, eres inexcusable. Oh, hombre, ¿quién quiera que seas tú que juzgas? Ya seas griego, seas judío, seas gentil, seas judío, quien quiera que seas. Porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Cuando los 26 pecados han sido mencionados en el capítulo anterior, que los venía mencionando, toda esta larga lista, y que no terminan ahí, sino que es una lista enunciativa. Entonces, cuando el judío se consideraba perfecto o recto, o que estando alejado de todos esos males, juzgaba al otro, pero él también se halla sin excusa. Dios es justo en su juicio. ¿Y qué significa esto? Que Él no tiene favoritos, que Dios no hace acepción de personas, como dice el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esto significa que Dios no hace favoritos, no hay favoritismos, que Dios no es parcial, es decir, que a uno hace como que a uno hace de una manera diferente que a otra con respecto al pecado del hombre. No, sino que en su juicio Él es justo, Él es imparcial. ¿Y esto qué seguridad nos da en un Dios que es justo y su juicio es justo? Hoy vemos mucho en nuestros tribunales humanos, en nuestros tribunales y cortes de juicio, cuántas injusticias se manifiestan y cómo sobre la mentira se basan muchos, y sobre esas mentiras o esas injusticias hay parcialidades, favorecen a unos por alguna relación afín y desfavorecen a otros, tal vez por prejuicios injustos, y de esta manera la injusticia en el mundo está plagada, pero no así con Dios. Dios es santo, entonces acá nos marca que su juicio también es santo. Dice que el versículo 1, el hombre no puede juzgar a otro porque él también hace lo mismo. No tiene la autoridad de juicio el hombre porque es pecador. El Señor Jesús mismo lo aclaró en San Mateo 7. No juzgues para que no sea juzgado. Con la misma vara con que mides, vos vas a ser medido. Con el mismo juicio con que juzgas, vas a ser juzgado. ¿Por qué vas a sacar busca sacar la paja del ojo ajeno cuando hay una viga en tu propio ojo? El hombre se pone en la condición de juez, considerándose que él no tiene el pecado que está condenando al otro. Sin embargo, él tal vez tiene otros pecados que lo hacen tan malo como el otro. Habacuc 1:13 enseña que Dios es muy limpio de ojos para tolerar el mal, y él no va a dejar sin justicia al agraviado. Dios es muy limpio, Él es santo. El Señor es santo. Dice la palabra en el versículo Romanos 2:16, que Él va a juzgar por Jesucristo, porque el Señor es santo. Conforme dice, los secretos de los hombres, las intenciones ocultas de los hombres, donde hay corrupción, donde hay inmundicia. Primera Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo.
Esto ordenaba al pueblo de Israel, esto ordena a sus hijos, los creyentes en Cristo. Dios nos marca, el juicio de Dios es santo. Solo Él puede ser el juez porque en Él no hay pecado, porque en Dios no hay cosa mala, en Él no hay maldad, no hay perversión, no hay intenciones ocultas, no hay caprichos. Dios, sus intenciones son de bien y de bondad para la humanidad. Dios está apartado del mal. Dios es santo no solo significa pureza, sino que significa que es diferente, significa que está separado del mal. Sin embargo, Él ama la comunión íntima de los que le temen. Seguimos viendo, y el juicio de Dios es un juicio verdadero, porque Dios es fiel. Dios es fiel significa que Él es verdad. Él camina sobre la verdad, que su esencia es verdad. Y como Él es verdad, su juicio es verdadero. El versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, es decir, las que se mencionaron en el capítulo anterior, es según verdad, se basa en la verdad. Su juicio no tiene base de mentira. Su juicio no tiene base sobre una acción inmunda o maligna o de perversión o de interés propio basado en las tinieblas o en la oscuridad. Su juicio es sobre la verdad. Y la verdad, ¿cuál es? Es que el hombre está bajo pecado. El hombre no hay cosa sana en él, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todo su corazón está corrompido y Dios es santo. Su juicio es verdadero, su juicio es por Jesucristo, porque Él es la verdad. ¿Mm? Como dice el versículo 16, Él juzgará a los hombres por Jesucristo. Seguimos viendo y encontramos que Dios es amor. El carácter de Dios en su juicio es que Dios es amor, su juicio es en Cristo. Que Dios es amor y que su juicio es en Cristo no significa que en el día del juicio Dios, por una acción fuera de Cristo, te haya de entrar, te haya de dejar entrar en su presencia. La única manera de entrar en la presencia de Dios es a través de Cristo. Dios es amor y dice el versículo 4, menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, que te guían al arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que Dios busca el arrepentimiento del hombre y Dios guía al hombre a que se arrepienta de sus pecados. ¿Y cómo lo guía? Con su benignidad. La benignidad, ¿qué significa? Significa la bondad de Dios en acción. Y la bondad de Dios en acción la vemos enviando a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por los pecadores, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. La bondad de Dios en acción, ¿dónde la vemos? En Cristo, el justo, por nosotros los injustos, dando su vida, ocupando nuestro lugar. ¿Dónde vemos la bondad de Dios en acción? Cargando en su Hijo todo nuestro pecado y, y aplicando la justicia de Cristo en nuestra vida para todo aquel que cree. ¿Dónde vemos la bondad de Dios en acción? La vemos en que cuando a Dios nadie le vio jamás, el único Hijo, el Señor Jesús, que está allí en lo íntimo del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Dónde le vemos la bondad de Dios en acción? Cuando el Hijo de Dios caminaba por las calles de acá de Palestina, de Israel, haciendo bienes a todas las personas, trayendo luz en medio de las tinieblas. Bueno, este es el amor de Dios, su paciencia, es decir, su tolerancia. El Señor Jesús sufrió la cruz, el sacrificio por todas nuestras iniquidades y nuestros pecados. Su longanimidad, ¿de qué me habla la longanimidad? De la largura de ánimo. Cómo el Señor no cambia su carácter de amor, su carácter santo, su carácter justo.
cómo Dios no cambia su carácter de ira con respecto al pecado del hombre. El que Dios sea amor no significa que va a dejar de lado su juicio justo sobre el pecado del hombre. El juicio sobre el pecado del hombre fue en Cristo. Por eso aquel que reconoce a Jesucristo, que acepta el perdón del Señor, recibe ya el amor de Cristo. Y el juicio de Dios cae sobre su amado Hijo, el Señor Jesús. Y Dios nos libera de la ira venidera, del juicio eterno. Todo aquel que cree en Él, dice el Señor Jesús, no es condenado. Pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no vienen a la luz para que sus obras sean reprendidas en Dios. Esta es la condenación. El carácter de Dios en su juicio le vemos en que Dios es amor. Dios primero te va a guiar al arrepentimiento. Pero si vos resistes al arrepentimiento, si vos niegas la verdad de Dios, si vos obedeces a la injusticia y con injusticia detienes la verdad de Dios, la ira de Dios está sobre ti. El carácter de Dios en su juicio es que es paciente. El juicio espera. Dice el versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay un justo juicio de Dios que es futuro y en el cual un día va a ser revelado a toda la humanidad que por su dureza y su corazón arrepentido rechazaron el amor de Dios, pisotearon la sangre de Cristo. Le dijeron al Señor, Señor, yo creo que vos has muerto en la cruz, pero ¿sabes qué, Señor? Mis obras son mejores que tu obra en la cruz. Y yo voy a vivir de acuerdo a mis buenas obras porque creo que éstas me van a justificar y no lo que vos has hecho en la cruz. Señor, creo que mis obras son tan buenas que justifican mis malas obras. Entonces, yo voy a seguir haciendo lo que a mí me parece y lo que guía mi corazón y según lo que mi corazón me enseña, porque debo seguir mis instintos y debo seguir mis sentimientos y no lo que vos me enseñas. Esto es ir contra la verdad. Esto es creer en la injusticia. Esto es obedecer a la injusticia. Esto es apoyarte en vos mismo, confiar en vos mismo y no en Dios. Dios es paciente, lento para la ira, grande en misericordia. Segunda Pedro 3, 9, 12 enseña cómo Dios espera y quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. No es que Él demora su venida, sino que quiere que los hombres se arrepientan y conozcan la verdad. Pero sí vendrá el día en el cual el mundo será encendido en fuego. Los elementos, dice, serán ardiendo. ¿Por qué? Por el juicio de Dios que será derramado contra todo pecado en el hombre no perdonado, no perdonado, no limpiado. ¿De qué manera mis pecados son perdonados? Son perdonados en Cristo, en el Hijo de Dios, en la preciosa sangre de Cristo. Seguimos viendo en estos versículos que hemos leído al comienzo los gentiles y los judíos. Aquí le dice los griegos, haciendo referencia, Pablo escribía a los hermanos que estaban en Roma, a la iglesia que estaba en Roma, y los hermanos que se habían convertido de aquellas de la ciudad de Roma, había también griegos, no judíos, que se habían convertido a Cristo, que habían creído en la verdad. Pero también había quienes habían escuchado las verdades del Evangelio y aún no eran convertidos. Y, y, y vemos que la luz en algunos va resplandeciendo de poco. Pero dice, como Pablo menciona acá dos códigos de conducta para aquellos gentiles o griegos que no tenían la ley de Dios y que sin ley pecaron, dice la palabra, sin ley perecerán. Cuando acá la palabra enseña
en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, no está enseñando que la salvación es por obras. Toda la doctrina que enseña en el libro de Romanos es sobre la justificación por la fe en Cristo. Somos justificados por la fe en la persona de Jesucristo. No somos hechos justos por nuestras obras. Ahora, cuando no somos hechos justos por la fe de Cristo, nuestras obras ya nos condenan, porque no hay obra buena en nosotros. El Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice el versículo 14 y 15, aquel código de conducta que Dios puso en todo hombre creado, porque Él es el creador, nuestra conciencia. ¿Has escuchado alguna vez que la conciencia tiene dientes? Sí, cuando dice te remuerde la conciencia, es porque has hecho algo malo o has dejado algo o has hecho algo mal a alguien, o hay una intención en tu corazón que tu mismo corazón te está acusando o denunciando. Bueno, ahí dice la conciencia de Dios que te acusa o defiende. La conciencia de tu corazón, quiero decir, que te acusa o defiende. Bueno, pero también encontramos allí la ley de Dios en su palabra, que fue dada al pueblo judío, al pueblo de Israel, por medio de Moisés. Y estos que se jactaban de tener la ley, decían, nosotros ya estamos justificados porque tenemos la ley de Dios y creemos en el Dios único y verdadero y no en las demás dioses que no existen, sino que creemos solo en Él. Pero acá aclara muy bien que no es justificado el oidor de la ley, sino el hacedor de la ley. Y no hay una sola persona que haya cumplido la ley en todos sus puntos. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, pero si tú, dice la palabra, si vos te consideras que eres alguien que guardas la ley, pero ofendes en un punto, ya te haces transgresor de toda la ley. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Y si vos matas, ya te haces transgresor de toda la ley. Y esa ley de Dios, cuando leemos los 10 mandamientos, habla de que Dios es único, a Él solo adorarás, a Él solo servirás, no tener dioses ajenos. Habla de la obediencia a los padres, no dar falso testimonio, no ser mentirosos, no matar, no hurtar, no codiciar. Y encontramos toda la ley de Dios escrita en toda su esencia y su divinidad. Bueno, esto marca y resalta el pecado en el corazón del hombre. Acá en estos versículos, tanto para no judíos, los gentiles, como para judíos, los que tienen la ley de Dios, pone en primer lugar al judío primero, y también al griego. ¿Por qué? Porque el judío tiene mayor responsabilidad por la luz de la ley de Dios, para la condenación, para el juicio eterno de Dios. Pero también vemos el juicio de Dios, que Él es justo en pagar conforme, dice, dando gloria, honra e inmortalidad. Vida eterna, el versículo 7, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué significa esto? El hombre no es salvo por sus obras, pero aquel que de corazón guiado por la benignidad de Dios al arrepentimiento, guiado por la paciencia de Dios al arrepentimiento, guiado por la largura de ánimo de Dios al arrepentimiento, como leíamos en el versículo 4, busca la gloria de Dios. Dios se manifiesta, Dios se manifiesta, Dios le da honra, perdonando sus pecados, dándole el vestido de justicia, el vestido de Cristo, la justa justicia de Cristo, no tus vestidos. Nosotros no tenemos vestidos que nos den honra. Nuestros vestidos son deshonrosos por el pecado en el corazón de nuestras vidas. Y dando también inmortalidad, esto es vida eterna en Cristo. Pero dice, hemos dicho, todo esto manifiesta el pecado del hombre.
sin ley también perecerán. Y los que bajo la ley han juzgado, por la ley serán juzgados. No hay justo ni aún uno. Esto condena al hombre. Dice el versículo 15, mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, dando o defendiendo su razonamiento. Pero dice que el juicio de Dios es por Jesucristo. Él murió en la cruz, Él resucitó, y el juicio de Dios, si yo me acerco a Cristo y reconozco su obra en la cruz y que mis pecados Él los pagó y creo en su gracia, Dios ya ha condenado todos mis pecados en Cristo y me ha librado del juicio eterno. Pero si yo desecho la obra de Cristo y el juicio de Dios sobre su Hijo amado, Dios va a traer su juicio sobre mi vida por haber pisoteado la sangre de Cristo y no haber creído que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Seguimos viendo y encontramos en los versículos 17 al 29 y quiero que presten mucha atención porque esto se aplica a nuestras vidas. Esto se aplica también como hijos de Dios y como creyentes. Tengamos cuidado, hermanos, de no ser convencidos. Tengamos cuidado, hermanos, de no ser como aquellos que han caído de la gracia de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, de menospreciar a otros por verlos pecadores. Tengamos cuidado, hermanos, de juzgar a otros. Tengamos cuidado, hermanos, de justificarnos en nuestras propias obras. Esto es pecado. La justicia propia es pecado. Quienes se justifican a sí mismos y quienes dicen, tengo muchos años de creyente, he nacido en una familia cristiana, mis padres son creyentes, desde niño voy a la escuela dominical, he sido bautizado en mi adolescencia, no he dado servicios cristianos en la iglesia, predico a los niños, enseño en la escuela dominical a los niños, soy maestro o predico la palabra desde el púlpito o me ocupo en la alabanza y creemos que todas esas buenas obras te van a hacer acepto delante de Él y estás muy equivocado. Esa no es la gracia de Dios y eso no te justifica y eso no es la salvación y eso no te hace bueno delante de Dios. Todas nuestras obras, dice la palabra, son trapo de inmundicia. Nuestras obras de justicia son trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿en qué me tengo que apoyar? En la gracia de Cristo. Por eso Pablo decía, me temo que hayan caído de la gracia de Dios aquellos que buscaban justificarse por las obras de la ley, aquellos creyentes que buscan justificarse a sí mismos por sus buenas obras y menosprecian a otros creyentes, tal vez porque no vienen a la iglesia o porque ven que no leen la Biblia o porque no estudian la Biblia o porque tienen doctrinas cerradas o tal vez porque han sido sorprendidos en algún pecado, menosprecian a otros creyentes o porque no se hacen bien las cosas, menosprecian a otros, no se están mirando delante de Dios. Y en esto tienen que tener mucho cuidado, hermanos, en no solo mirarte adentro, mirar hacia arriba, mirar a Cristo. Y no hagas tu crítica hacia afuera, hace tu crítica hacia adentro. Yo tengo que ser muy crítico de mí mismo que del otro. Y, y amar a mis hermanos y buscar que ellos conozcan la verdad. Bueno, vamos a leer estos versículos porque los judíos, en vez de ser un pueblo de honra para Dios, en muchas oportunidades fueron un pueblo de vergüenza para Dios. Y esto nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios. En vez de ser un pueblo que honre al Señor, seamos un pueblo que dé vergüenza a Cristo y que no vivamos la vida de gracia que Él nos ha marcado. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Mm? Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. ¿Qué te parece si acá ponemos nuestro nombre? Vos tienes el sobrenombre de creyente. ¿Mm?
Andrés, ¿no? Puedo decir yo, y te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, instruido por la ley apruebas lo mejor. Sabemos por la palabra lo que es bueno, lo que es malo, cómo es Dios, ¿no? Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla. ¿Cuánto me identifico? Como que si me estuviera diciendo a mí mismo, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Los judíos confiaban mucho en su justicia moral. Tal vez vos como creyente en Cristo confías mucho en tu disciplina, no faltas a las reuniones, has cumplido el mandato de bautizarte, estás presente siempre en la cena del Señor, haces tu devocional todos los días, estudias la palabra todos los días, guardas de hacer el bien a los que te rodean, confías en tu justicia moral, en tu propia justicia, pero no te estás apoyando en el Señor. Y tu vida es como una vida que hubiera caído de la gracia de Dios, de no conocer la gracia de Cristo. Y mirás con menosprecio a otro, mirás con acusación a otro, murmurás, te pones en la condición de juez, el lugar que al Señor solo le corresponde, porque Él dio su vida por los hombres, derramó su sangre. Él, así como es hoy nuestro abogado, un día será el juez y Él juzgará. Dios es el juez. ¿Y, y a qué me lleva esto? A que busco la justicia exterior, la justicia propia, el follaje exterior, pero no hay frutos verdaderos de una vida pura, de una comunión íntima con el Señor. No hay frutos verdaderos de que la verdadera justicia de Cristo se haya aplicado en tu vida y con tanto amor y gozo le digas al Señor, Señor, acá está mi vida, la crucifico junto a ti para resucitar junto a ti, para que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. No alcanzan la pureza, no alcanzan la santidad, porque el que se apoya en la justicia propia nunca puede alcanzar el nivel de santidad de Dios y siempre está luchando por la santidad y siempre está hablando de la santidad, pero en su corazón hay pecado y hay iniquidad, porque mira su santidad, pero no mira al santo. Y es hora de empezar a mirar al santo. El Señor El Señor, cuando entraba en la casa de Simón, el fariseo, no le dio bienvenida, no ungió sus pies, perdón, su cabeza, no lavó sus pies, como era esto una costumbre. Sin embargo, entró una mujer de la calle, pecadora, socialmente pecadora, una mujer adúltera, y agarró el perfume que traía y lo echó en los pies de Cristo. Y lloraba la mujer, lloraba por sus pecados
y miraba al Señor y con sus cabellos limpiaba los pies del Señor. Y el Señor la dejaba y no hacía nada y el Señor la veía y la veía con amor. Pero el Señor miraba los pensamientos de Simón el fariseo. Si este fuera el Hijo de Dios, diría, esta mujer es pecadora. El fariseo, el judío Simón, el fariseo, miraba el pecado de esa mujer pecadora y no se miraba a sí mismo, que él era tan pecador como esa mujer pecadora. Sin embargo, él se consideraba justo y no era justo. Era tan pecador como esa mujer pecadora. El Señor le da la ilustración de los dos deudores y le demuestra claramente que esta mujer amó mucho, creyó mucho en el Señor. Entonces todos sus pecados fueron perdonados porque creyó mucho, porque amó mucho. Tu fe te ha salvado. La fe en Cristo, tu fe, tu confianza en Cristo te ha salvado. Ve en paz. Esta es la verdadera paz, la de aquellos que miran al Santo. Cuando Isaías entraba en la presencia de Dios, el año en que murió el rey Usías, vio la gran visión del Señor en el trono y los ángeles que decían uno al otro, Santo, 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 Señor Jehová de los ejércitos. Decía, ay de mí que voy a morir. Isaías, que era el profeta del pueblo de Israel, que predicaba la santidad de Dios, que predicaba la pureza, que predicaba la salvación, que se consideraba todo excelente, pero cuando vio al santo, vio la grandeza de su pecado. Voy a morir porque soy un hombre de labios sucios y vivo en medio de gente de labios sucios. Yo hablo cosas sucias. ¿Por qué? Porque miraba al santo y un serafín con una tenaza tomó un carbón ardiendo y tocó sus labios, lo que estaban sucios, y ya estaba listo para la nueva vida, para el servicio, apto para honrar al Señor. Bueno, muchos no alcanzan la pureza porque no han pasado por la cruz verdaderamente reconociendo la gracia del Señor, la santidad del Señor. Y cuando vemos la santidad del Señor, vemos de la misma manera la grandeza de nuestro pecado. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. De todos los pecadores, yo soy el primero. Aquel que busca la alabanza de los hombres, aún de uno mismo. Uno quiere la alabanza de los hombres, que los hombres me vean lindo, me vean bien, me vean justo, me vean perfecto y me alabo a mí mismo. Aquellos que buscan esa alabanza no son aprobados, están bajo condenación. Su alabanza es exterior, no tiene fruto, no sirve de nada, es vacía, es en vano. Pero aquel que lo es verdaderamente, este sí recibe la alabanza de Dios. Por último y rápidamente, quiero vayas anotando. Voy a traer a la diapositiva las siguientes historias y enseñanzas de la palabra. Simón el fariseo, que hemos mencionado, Lucas 7, 36, 50. El fariseo y el publicano, Lucas 18, del 9 al 14. El Señor enseñó de aquellos que menospreciaban a otros y confiaban en sí mismos. Aquellos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros. El fariseo decía, Dios, te doy gracias porque doy diezmos de todo lo que te gano. Te doy gracias porque no soy como este publicano, porque cumplo con mis ceremonias y porque ayudo a los pobres y guardo la ley y así. Pero el publicano, golpeándose el pecho, miraba al cielo, diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Qué significa esto? Señor, tené piedad de mí que soy un hombre pecador. Miraba al Dios santo y miraba que solo Él podía tener piedad, clemencia. Y el Señor Jesús que dijo, este volvió primero a su casa justificado. Pablo entendió muy bien la gracia de Dios.
Cuando no te acuerdas bien la gracia de Dios, recuerda Filipenses 3, 4, 7. Cuando murmuras a alguien, no dejes de leer Filipenses 3, 4 al 7. Cuando crees que eres algo porque has hecho una linda obra o recibís aplauso de los hombres por tus buenas obras o has hecho una ofrenda y recibís alabanza de los hombres, lee Filipenses 3, 4, 7. Pablo tenía mucho de qué confiar en sí mismo. Si alguno tiene de qué confiar en sí mismo, yo más, decía Pablo. Tal cual, tal cual. Pero él terminaba diciendo, todo esto lo he tenido por basura para ganar a Cristo, para que en mí sea aplicada la justicia de Cristo y no mi justicia. La excelencia y la justicia de Cristo es lo mejor. Y que como Él podamos decir en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Crucifiquemos, hermanos, todos los días de nuestra vida. Cuidémonos de que estemos en la gracia. Si no has sentido de la gracia de Dios, arrepentite verdaderamente de tus pecados y cree en Cristo, en su justicia, y no mires hacia adentro tus obras. Tus obras no sirven para nada, porque en nosotros hay pecado. El Señor Jesús dijo, de dentro del corazón salen las cosas malas, adulterios, inmoralidades, homicidios, maldades, mentiras, hurtos. Todo esto es lo que corrompe al hombre, tanto uno mismo como a los demás hombres. En la presencia del Señor no entrará cosa inmunda alguna o que haga mal a alguno. Por eso es necesario venir a Dios a través de Cristo. La sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando prediques el Evangelio, enseñar verdaderamente el juicio de Dios. Cuando enseñas el juicio de Dios, vas a enseñar el pecado en el corazón del hombre, que nadie tiene excusa, porque cuando enseñas el pecado en el corazón del hombre y enseñas el juicio de Dios, vas a enseñar también que el juicio de Dios vino sobre su Hijo Jesucristo, quien cargó todos tus pecados, todos mis pecados, para que el que cree en Él tenga vida eterna, no se pierda, sino sea libre de la condenación eterna. Que el Señor te bendiga mucho. Que a Dios sea toda la alabanza, la gloria, que solo Él sea el digno y que a partir de este día, si no lo has hecho así, te apoyes firmemente en la gracia de Cristo, en el amor de Dios, en su perdón, en la justicia de Cristo, en el juicio de Dios, en el verdadero juicio de Dios sobre la persona de su amado Hijo. Que Dios te bendiga y si Él permite, nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias.